Marco Enríquez Ominami cambió de abogado poco antes de que se concrete su formalización. Desde hoy, Juan Carlos Manríquez es el nuevo representante legal en reemplazo del abogado Ciro Colombara por un potencial conflicto de interés, según comunicó el propio Enríquez Ominami a través de su cuenta de Facebook. Vamos a conversar precisamente con el abogado Juan Carlos Manríquez. Abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Abogado, ¿por qué se produce este cambio? ¿Cuál es el conflicto de interés al que alude Marco Enríquez Ominami? Mire, yo no tuve mayor noticia ni injerencia en la declaración de ese conflicto de interés. Entiendo que el colega que me antecedía en el uso del mandato y en la conducción del patrocinio explicitó a través de un comunicado que él tenía un conflicto de interés, que yo no manejo mayores detalles al respecto, solamente he leído en medios abiertos que personas cercanas al señor Enríquez Ominami han señalado que quería relación probablemente con algunas otras defensas que el estudio donde él participa conduciría, pero es un asunto sobre el que yo no tengo ningún detalle. ¿Esto es coordinado? Vale decir, me imagino que hay una serie de información, de estrategias que hay que traspasar. ¿Usted trabaja coordinadamente este traspaso con Ciro Colombara o no hay comunicación entre ustedes? No, aquí hay que distinguir dos cosas. Hay una comunicación evidentemente caballerosa y decorosa entre colegas. Ciro Colombara es un colega muy destacado y alguien que también goza de mi aprecio personal hace mucho tiempo. En este tipo de causas complejas, evidentemente, al igual que cuando alguien recibe un paciente, ¿no es verdad?, en otro contexto, en un contexto médico, evidentemente se traspasan miradas, se traspasan antecedentes, uno construye también sobre trabajo previo y sobre estrategias previas, pero la conducción técnica, la conducción jurídica y las decisiones estratégicas que van a venir en lo sucesivo son cuestiones que tendré que decidir conjuntamente con mi representado, el señor Enríquez Ominami, en adelante con la más absoluta libertad y juicio crítico. Esas decisiones estratégicas, ¿hay algún cambio de estrategia de aquí en adelante o se sigue con la misma línea de defensa? Mire, yo creo que aquí hay que señalar dos cosas. Lo primero es que las teorías del caso, vale decir, las miradas de un asunto son dinámicas, van cambiando regularmente, los bloques probatorios, las estrategias defensivas también. Sin embargo, yo tengo un solo encargo a este respecto y es litigar estos antecedentes y este caso con lealtad, con caballerosidad directamente y enfrentando a mis colegas, a quienes también respeto en el Ministerio Público y a quienes representan los intereses fiscales, frontalmente debatiendo cada antecedente, indicio, digámoslo, incluso sospecha o inferencia que se puede hacer de estos antecedentes contextuales. En consecuencia, yo voy a desplegar una teoría del caso abierta, directa, amplia, que va a ser quizá de largo aliento, y donde vamos a enfrentar las audiencias que se vienen con el mayor empeño, con el mayor ahínco, sin dilaciones que puedan aparecer innecesarias o injustificadas. Y de la misma manera, la forma que hemos tenido de conducirnos en este y otros procesos con nuestros colegas de la otra parte o antagonistas jurídicos solamente en estos asuntos, se seguirá guiando solamente por un lenguaje caballeroso y, reitero, muy respetuoso. Las abogado, consideraciones políticas. Sí, abogado, porque usted habla de un lenguaje caballeroso, respetuoso en todo momento con sus contrapartes que son los fiscales, pero su cliente, Marco Enríquez Ominami, hoy, por ejemplo, ha dicho que denuncia irregularidades e ilegales en el proceso investigativo, intromisión indebida en un proceso eleccionario y arbitrariedad en las decisiones del fiscal Gómez, a quien también ha catalogado como el fiscal de Piñera. ¿Cómo se contrapone el discurso que le estamos escuchando a usted con las graves acusaciones que hace su cliente contra el fiscal? Yo creo que no hay ninguna contraposición y ninguna contradicción. Son niveles de intensidad diferentes y son miradas subjetivas que son entendibles en la brega de un juicio, que son cuestiones que afectan también lo más íntimo de una persona. Si usted lo descompone y lo analiza sin mayor, dramatismo, lo que está señalando mi cliente no es sino lo mismo que yo podría decir desde el punto de vista técnico, vale decir, desgranar los hechos, desgranar los capítulos de imputación, saber si eso le corresponden o no, si corresponden a conductas personales de él, derivar de allí otro tipo de motivaciones, separar un contexto que para mí no es determinante, que es el contexto político, y por tanto yo tomaré las decisiones dentro del punto de vista estrictamente estratégico y responderé por lo que yo diga o pueda decir en ese contexto. Y bueno, yo creo que las personas se entienden conversando y que en la medida que vayamos avanzando en el proceso, evidentemente también iremos llegando a un lenguaje común. Eso nunca lo he descartado, yo soy de aquellos que son optimistas en esta clase de materias. Pero cuando usted dice lo que señala mi cliente es lo mismo que digo yo, con un lenguaje tal vez distinto, o sea, en el fondo, con un lenguaje distinto, ¿usted también considera que este es un caso político y que el fiscal Gómez es el fiscal de Piñera?
Mire, yo considero que este es un caso sobre supuesto delito tributario, eso es lo que yo considero. Y de acuerdo a mi conocimiento, a mi preparación profesional, al juicio que vamos a volcar sobre esto también con nuestros colegas del equipo de trabajo, el reto es plantearle al tribunal de manera clara, convincente y directa si aquí efectivamente existen antecedentes para vincular al señor Enrique a una conducta descrita por el Código Tributario o no, si hay suficientes indicios para decir que esto es delito o no, si hay necesidad de fijarle alguna medida cautelar o no. En consecuencia, las otras cuestiones que uno pueda reclamar y decir que son excesivas o que afectan derechos, la ley otorga herramientas, otorga canales, por ejemplo, las cautelas de garantía, por ejemplo, las nulidades procesales, por ejemplo, las desagrupaciones de investigaciones, y eso yo lo haré valer en su minuto conforme al mérito de la investigación, al ritmo de avance y conforme a los antecedentes que la vayan justificando, cada cual en su mérito, lo cual no significa ejercer un juicio de valor más allá que simplemente un juicio técnico. Enrique Sominami, su cliente, ha dicho: pido un juicio ahora. ¿Es esa también la estrategia que usted va a seguir? ¿Pedir que haya un juicio oral a todo evento y que ese juicio sea lo antes posible? Mire, lo primero es enfrentar paso a paso cada una de estas etapas. Yo al menos estoy preparándome para asistir a la formalización con la mayor cantidad de antecedentes posible. Luego esperaremos el agotamiento de la investigación, pediremos diligencias, si esas están pendientes pediremos reapertura, prepararemos, filtraremos la evidencia y enfrentaremos una eventual acusación. Nosotros pensamos que aquí lo que debiera ocurrir, y eso es lo que esperamos, es que al final del plazo de investigación simplemente se refuerce lo que parece razonable. Esto es que desde el punto de vista técnico no hay antecedentes serios para fundar una acusación en contra del señor Enrique Sominami como autor de un delito especial, como es un delito tributario, o de cualquier otra posibilidad de intervención que la ley castigue. Si eso no ocurre, bueno, yo me prepararé también y destinaré mis mejores esfuerzos y con el mejor ánimo a litigar un juicio oral largo, probablemente, pero que será muy entretenido desde el punto de vista técnico y con enormes implicancias jurídicas. Le planteo la pregunta de otra manera, abogado. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes puedan negociar con la Fiscalía una salida alternativa, un juicio abreviado? ¿Existe esa posibilidad o está descartada? Mire, le reitero, los procesos son dinámicos, mi encargo es litigar este juicio en todas sus instancias y en todas sus áreas y en todas sus esquinas. Al menos yo no he recibido ningún encargo de negociar con la Fiscalía, ninguna salida alternativa, pero sí obviamente estaría dispuesto, por la razonabilidad que a mis colegas les presumo y por sus competencias profesionales también, son abogados conocedores de su arte, que al final de esta investigación y ya con los antecedentes sobre la mesa todos podamos resolver este incordio de manera fría, tranquila, y si eso significa una decisión de no perseverar en un sobreseimiento o un archivo, ahí lo podré ver. Si la decisión es juicio oral, con todo gusto. ¿Un juicio abreviado, que significa una negociación? ¿Podría ser también una posibilidad? Eso está muy lejano hoy día de lo que podamos nosotros decidir. Un juicio abreviado supone cuestiones que son evidentemente un poco contradichas con lo que yo estoy planteando. Además, hay que partir de la base de que el procedimiento abreviado técnicamente es una salida alternativa con control judicial un poco más intensa que la suspensión condicional, para poder hacer la claridad de eso y no llevarse a ninguna confusión. Sin embargo, mi objetivo y en este minuto nuestra preparación es pensando que esto puede efectivamente desembocar en un juicio oral que será una contienda abierta, una contienda igualitaria, con igualdad de armas ante un tercero imparcial. Y bueno, ahí veremos qué es lo que hay. De los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía y que probablemente van a ser presentados en la formalización del 19 de octubre, aparecen estos correos electrónicos entre Cristian Barner y la secretaria de Patricio Contés, el hombre de la plata en SQM, en los que en varias ocasiones se menciona a Marco Enrique Sominami como partícipe o persona que está en conocimiento de una serie de entregas de dinero. ¿Cómo van a contrarrestar ustedes esa evidencia de los correos electrónicos? Bueno, ante el juez, con otras evidencias, aquí, Daniel, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Usted no puede infectar un proceso penal con el riesgo de nulidad de juzgar a una persona con evidencia ajena y actos ajenos. El sistema penal es muy sencillo, se basa en castigar actos individuales de cada cual, no actos ajenos o aquellos por los cuales uno no responde. En consecuencia, de lo que se tratará esta audiencia es de que un juez, un tercero imparcial, tendrá que valorar aquello. Y nosotros expondremos nuestros antecedentes, por respeto evidentemente a la judicatura, ante el juez respectivo el día que corresponda en el estrado.
Pero ustedes van a partir de la base de que no era cierto que Marco Enrique Sominami tuviera conocimiento, hubiera negociado esos acuerdos. ¿Esa es la versión que expone la defensa? No, mi teoría del caso la voy a desplegar el día que corresponda en la audiencia, de ahí se comenzará a saber, y lo que diré es simplemente lo que ya la Constitución ha resuelto. En un Estado democrático y civilizado, toda persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria no diga lo contrario. Y nuestros esfuerzos profesionales van a estar destinados a que ese Estado se mantenga incólume y que sea un juez el que resuelva, y si no es uno, será un trío de jueces o 4, si es que hay un alterno, en un tribunal oral en lo penal, y discutiremos el fondo y todo y cada uno de los supuestos de esta imputación. Para eso son los juicios, son una solución moderna, democrática y racional en un Estado también moderno, de tal manera que no voy a asumir ni vamos a asumir ninguna cuestión que signifique entregar un milímetro siquiera de consideración previa o anticipada que les prive a los jueces de su capacidad de valorar toda la prueba. ¿Eso significa, abogado, que ustedes no se van a pronunciar acerca de si es verdad que Marco Enrique Sominami había negociado esos acuerdos con Patricio Contese? Mire, en un sistema acusatorio como este, el que tiene que probar los hechos, el que tiene que probar el caso, el que tiene que persuadir y derribar la presunción de inocencia, más adelante en una audiencia de formalización que se hace con antecedentes muy preliminares, y hay que tener cuidado también de que ese segundo riesgo no infecte, reitero, el hecho de que las personas en general, el conglomerado público, el colectivo social, crea que eso es una condena, porque son antecedentes muy preliminares. Sobre esa base, yo simplemente voy a partir, reitero, de lo que se parte en un Estado democrático. Mi cliente es inocente, la Constitución lo presume inocente, y yo voy a trabajar para que eso se mantenga. En cuanto a los testimonios, por ejemplo, por darle uno de muchos, de Carmen Santa Cruz Linquis, que el 2011 realizó servicios de imagen para el candidato y que ante la Fiscalía dijo que sus servicios fueron concordados directamente con Marco Enrique Sominami y que él tenía pleno conocimiento de que Warner Comunicaciones iba a pagar por su trabajo, lo que finalmente se hizo con facturas a través de SQM. ¿Se van a controvertir también esos testimonios? ¿Se va a decir que esa gente... Mi experiencia indica, Daniel, que uno de los derechos fundamentales del proceso acusatorio es el derecho al contraexamen, el derecho al contrainterrogatorio, la cláusula de poder contrainterrogar y confrontar lo que un testigo diga en otro contexto. Ante los jueces, sin ambientes cerrados, sin preguntas sugestivas, sin ambientes inductivos. Mi experiencia indica, Daniel, que valorado esos testimonios en su contexto, muchas veces uno se encuentra con explicaciones de lo que allí se dice parcialmente bastante diferentes y muy sorprendentes. Por tanto, yo no me quiero apurar, no tengo ninguna ansiedad. Todo eso se valorará conforme a las reglas y las técnicas de los contraexámenes y exámenes directos en un juicio respectivo, y ahí veremos. ¿Sugiere que están inducidos testimonios como estos por la Fiscalía? Yo simplemente digo y afirmo que no los he confrontado aún, no he ejercido mi derecho a contraexamen. Cuando lo ejerza, el resultado estará a la vista de todo el mundo. Abogado Juan Carlos Manríquez, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes.